Shabbat shalom, everybody. Shabbat shalom. Shabbat shalom. I hope everyone's doing well, Espero que todos estén bien and I hope everyone who's watching y espero que todos los que están con nosotros el día de hoy has had a great and prosperous week. han tenido una gran semana y una semana próspera. And unlike us, Y no como I nosotros, hope you're having good weather. espero que tengan un clima mejor. It is ugly today. Está feo afuera hoy. It's hot, humid, and rainy. Está caliente, está húmedo y está lloviendo. The worst of combinations for people like me. La peor de las combinaciones para personas como yo. Worse if you have hair. Peor si tienes pelo. But Yastov, Pero Yahweh es todo. we're supposed to be inside anyways doing his service. Estamos supuestos a estar adentro haciendo su servicio como quiera. So now everyone's gonna do Shabbat. Ahora sí que todos están forzados a hacer el Shabbat. Those who know and those who don't know. Aquellos que saben y aquellos que no saben. With that, Con eso, today's teaching la enseñanza del día de hoy is a combination es una combinación of current events de eventos que están ocurriendo presentemente and a report I am putting together on the congregation. y un reporte que he puesto junto sobre la congregación. David is very clear David es bien claro about keeping accounts. en mantener cuentas claras. When I say David, I'm talking about Melech David. Y cuando digo David, estoy hablando del rey David. So let's do that. Así que hagamos eso. The title is We're on the Right Path. El título es Estamos en el camino correcto o el sendero correcto. So what do I mean by that? ¿Qué quiero yo decir con esto? As a collective, Como un grupo colectivo, we're making changes to enhance both our spiritual and physical lives. estamos haciendo cambios para mejorar tanto nuestra vida espiritual como física. We got brothers and sisters reading books Tenemos hermanos y hermanas que ahora mismo están leyendo libros to help us be better husbands and wives. para poder ayudarnos a ser mejores esposos y esposas. We are dedicating time every week to prayer Estamos dedicando semanalmente tiempo para orar for one another in the congregation, el uno por el otro en la congregación talking about real issues in real time. y hablando de situaciones que están ocurriendo en el tiempo presente. And as people, not as church members. Y lo estamos haciendo como personas, es decir, uno en uno, no como miembros de una iglesia. I'm talking to you as if you're my mother or my father, not as member number 86. Le estoy hablando a ustedes como si fueran mi madre o mi padre, no como el miembro número 86 de la congregación. Thank you. That was actually good translation. We are back to doing Bible study 3 times a week. Y hemos regresado a hacer estudios bíblicos 3 veces por semana. We had took a short pause because obviously, I had a newborn. Tuvimos que tomar una pequeña pausa porque, claro, tuve un hijo. And having Shabbat service on a more consistent basis. Y estamos tratando de tener un servicio de Shabbat más constantemente. We have little ones that are returning back to the fold. Y tenemos pequeñitos que se están regresando hacia el rebaño. In particular, I want to give a big shout out to Yohanan and his brothers. Y quiero exaltar o felicitar a Jonathan y a sus hermanos que están tratando de participar. And have attracted new members Y también ha traído miembros nuevos. like Bobby, Thorne, and Jayo and their wives. ¿Como quién? Bobby and Jayo. Como Bobby y Jael y sus esposas. And we've sparked new interest in potential members. Y estamos poniéndole el interés en algunos miembros potenciales. As we speak, I didn't invite them today. No lo invité el día de hoy, We have 3 people coming potentially sometime in the near pero tenemos 3 personas que potencialmente pronto vendrán, that are leaving what they believe to be true que van a dejar atrás lo que ellos hasta hoy en día creyeron que era la verdad, to seek the truth. para poder buscar de la verdad. And lastly, Y últimamente, we have stayed together throughout some tough moments nos hemos mantenido unidos a través de momentos muy difíciles and situations, both as a group y en situaciones también tanto como un grupo and as individuals. y como individuos. So why do I share all this ¿Por qué estoy yo compartiendo todo esto? and report good news? Para poder reportarle a ustedes las buenas nuevas. Because we are indeed finally Porque finalmente we're being attacked by Hasatan estamos siendo atacados por Hasatán for doing the things correctly for Yahuwah por hacer las cosas correctas para Yahuwah and for the body.
y por el cuerpo del Mesías. So let's rejoice. Así que vamos a regocijarnos. And you may ask, why, Baruch? Y te preguntarás, ¿pero por qué, Baruch? Who's happy being attacked? ¿Quién está siendo atacado? Besides the United States. Poniendo a un lado los Estados Unidos. Let's go into the word and find out why I'm rejoicing. Vamos a la palabra para averiguar por qué. Or why I'm rejoicing. ¿Por qué me estoy yo regocijando? Let's start in the book of Yaakov, James, Vamos a pasar al libro de Jacobo o Santiago, chapter 1. capítulo 1, We're going to go verses 2 through 4. y leeremos versos del 2 al 4. Spanish first, then English. Y vamos a leer primero en español, seguido por inglés. So, capítulo 1 de Santiago, versos 2 al 4. Mis fraternos israelitas, consideren todo con simja, alegría, cuando caigáis en diversas pruebas, sabiendo esto, que la prueba de su emuná produce paciencia. Pero dejen que la paciencia sea una obra perfecta, para que sean perfectos y completos sin añorar nada. Book of Yaakov, James, chapter 1, 2 through 4. My Israelite brothers, count it all simcha when you fall into diverse trials, knowing this, that the trying of your emunah produces patience. But let patience be a perfect work, that you may be perfect and complete, wanting nothing. So, first reason why I'm happy. Primera razón por la cual yo estoy contento. We're always asking how can we be better. Siempre nos preguntamos, ¿cómo puedo yo ser mejor? And I've been pushing for the last, say, close to a year, that teaching. Y he estado empujando esa enseñanza, inculcando esa enseñanza ya por casi más de un año. Well, everything up to recent events. Todo hasta unos eventos recientes. Call it boot camp. Pueden llamarlo como campamento de entrenamiento. PT, physical training. O entrenamiento físico. Because before you put someone in war, you gotta train them. Porque antes de que alguien pueda ir a la guerra, tiene que ser entrenado. You don't just throw a bunch of untrained people into war. Tú no simplemente no mandas un grupo de personas sin entrenamiento a una guerra. Unless you want to lose. Al menos que quiera verte mal. So with that, Así que con esto, if I want you to be better, si quiero que tú seas mejor, and I'm training you to be better, y te estoy entrenando para que seas mejor, you need to be tested. tienes que ser puesto a la prueba. You need to now put that training into play. Tienes que poner ese entrenamiento a la prueba. And that only happens through life. Y eso solo pasa a través de lo que es la vida. And the works of those who oppress those doing good. Y la vida de aquellos que oprimen a aquellos que están haciendo el bien. I'll touch more on that later. Y hablaré un poco más de esto más adelante. Let's go to Kefa Aleph or 1 Peter, Pasemos a Primera de Pedro, chapter 5. capítulo 5. We're going to read verses 8 and 9. Y leeremos versos 8 y 9. Primero de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, Hasatán, como un león rugiente, camina alrededor de la tierra, buscando a quien devorar. Resistan firmes en la emuná, fe, sabiendo que las mismas aflicciones son experimentadas en sus fraternos israelitas que están en todo el mundo. 1 Peter chapter 5, verse 8 and 9. Be sober, be vigilant, because your enemy, Satan, as a roaring lion, walks around on earth, seeking whom he can devour. Resist him steadfast in the emunah, faith, knowing that the same afflictions are experienced in your Israelite brothers that are all over the olam, the world. Be vigilant, be sober. Sea vigilante y sea sobrio. How do you know you're being challenged if you don't know what's going on? ¿Cómo sabes tú que estás siendo retado si no sabes lo que está aconteciendo? I know we use the word be woke. No sé si hemos utilizado la palabra sea despierto. But Es una frase americana. this verse predates that by a good 2,000 years. Pero esta lectura ¿cómo se dice? Viene primero que esto, por más de 2000 años. So
I tell you, be sober and be vigilant. Two separate things. Le digo dos cosas separadas, que esté sobrio y sea vigilante. Soberness is a state of being. Porque lo que es la sobriedad es un estado del ser. This has nothing to do with drinking. No tiene nada que ver con el tomar o consumir. Being clear-headed. Es estar sobrio de mente. And being vigilant is an action. Y el estar vigilante es una acción. You're observing your surroundings. Porque te mantienes observando tu alrededor. You're activating the sixth sense of situation awareness. Estás activando el sexto sentido de estar apercibido de lo que pasa a tu alrededor. And you're using the seventh sense that Yehovah gave you, which is using perception. Y utilizas el séptimo sentido que te dio Yehová, que es la percepción. So that you can now make a plan. Para que puedas hacer un plan. To resist the one that comes like the roaring lion. Para que puedas resistir a aquel que viene como un león rugiente. I spoke about this already in Bible study 2 weeks ago. Hablé sobre esto en uno de los estudios bíblicos hace más de 2 semanas. For the men in faith. Para aquellos hombres que están en la fe. Our top job, now that we're trained, Nuestro primero o más importante trabajo, ahora que ya hemos sido entrenados, is to resist the evil one. es resistir al malvado. That's not just Hasatan, Y eso no es solamente Hasatán, but he's definitely in that mix. pero sí se encuentra definitivamente en esa mezcla. And everyone here knows the statistics. Y todos aquí conocemos las estadísticas. You remove fathers and husbands from homes, Tú quitas a padres y esposos de las casas. you can't build a kingdom. No puedes tú construir un reino. You can't have healthy relationships. Ni puedes tener relaciones saludables. You can't have a society that functions correctly. Ni una sociedad que funciona correctamente. Again, look at today. Nuevamente, miren el día de hoy. Unfortunately, we got girls rushing to be 18 to sell themselves online. Tenemos chicas que están apresuradas por cumplir los 18 para poder ir a venderse en el internet. Men are going longer and longer without getting married because they're scared of women. Y los hombres le están pasando los años por encima sin quererse casar porque tienen miedo de las mujeres de hoy en día. Or they're turning to the other side. O se están virando hacia el otro lado. Or worse. O peor, They're switching, literally. están cambiándose literalmente. So, with that being said, Con esto dicho, we have plenty to resist. tenemos ya bastante que resistir. So rejoice. Así que alégrese. Because resistance only comes to those who resist. Porque la resistencia solo viene para aquellos que resisten. Because if you were living like those outside, Porque si estuvieses viviendo como aquellos que están allá afuera, ain't no resistance on you. no habría resistencia para ti. You're not going against the current, you're going with the current. No estás yendo contra la corriente, sino que te vas con la corriente. Anyone who's been to an ocean river knows that's a lot easier. Y aquellos que conocen el mar o los ríos saben que es más fácil ir con la corriente. But let's keep going on the word. Pero continuemos en la palabra. Yochanan Pasemos al libro de Juan 16:33. 16:33. Sounds like a good year. 1633. Well, El libro de Juan, capítulo 16, verso 33. 17 years of Jamestown. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan shalom. En el mundo, en el Olam Hazeh, o el mundo presente, tienen tribulación. Pero tengan buen coraje. Yo he vencido al mundo presente. Amen. Yohanan, chapter 16, verse 33. These things I have spoken to you, that in me you might have shalom. In the Olam Hazeh, in the world to come, you shall have tribulation. But be of total courage. I have overcome and conquered the Olam Hazeh. So this is Yahushua speaking, Aquí está hablando Yahusha. in case you didn't know. Por si acaso no lo sabía. So he's directly telling you Así que él te está diciendo stuff is directamente gonna happen. que van a acontecer cosas. Don't worry. So it was present world, no world to come. Present world. Yeah. Oh. Sorry. It's okay. Stuff is coming. Hay cosas que vienen, But don't worry. pero no se I preocupen. have overcome. Yo he vencido al mundo. But that's the fork in the road. Pero ese es el camino de doble vía. Yahushua himself overcame it Yahusha mismo sobrellevó estas cosas for his people. para su pueblo. Are you with him? ¿Estás tú con él? Because if not, Porque si no, that conquering is not for you. esa conquista no es para ti. So with that being said, Con esto dicho,
if you find yourself when doing the things of Yahusha, Si usted se encuentra cuando esté haciendo las cosas de Yahusha, which is the same as doing the things of Yahuwah, es lo mismo que haciendo las cosas de Yahuwah, but let's keep it base level. You're doing the exemplar. You're being the example like Yahusha. pero vamos a mantenerlo simple. Si usted se encuentra haciendo las cosas ejemplares de Yahusha, You will come into trials, usted entrará en tribulaciones, just like he did, así como también lo hizo él. and you're gonna have to overcome them, Y usted va a tener que just like he did, así como lo hizo él. and you're gonna have to bring shalom, Y usted va a tener que traer shalom, just like he did. así como lo hizo él. This is why, Y es por esto when hard times happen, que cuando los tiempos difíciles ocurren, we see and we read a lot about great men who rise. siempre leemos o vemos de grandes hombres que se levantan durante estos tiempos. One of my favorite things that I read recently, Una de mis cosas preferidas que leí recientemente, he's on your $50 bill, y él se encuentra en el billete de $50. Ulysses S. Grant. Ulysses S. Grant. Ulysses. Ulises S. Grant. S. Grant. He was a Civil War general Él era un general de la guerra civil and later became, I believe, the 37th president of the United y States. luego se convirtió en el presidente número Or 30, 27th, excuse me, 27th. el presidente número 27 de los Estados Unidos. You can fact check. Pero puede corregirme si estoy mal. He was a drunkard. Él era una persona que tomaba He was known to be prone to anger. y era conocido por ser una persona de mal temperamento. And some reports say he was a womanizer. Y muchos decían que era un hombre que maltrataba a las mujeres. And he single-handedly, Y él, solito, after multiple losses to the Confederacy, después de muchas pérdidas contra la Confederación, won the Union ganó la Unión a big portion of what is the South now. y una gran porción de lo que es el sur el día de hoy. What is the Carolinas, Las Carolinas, the Georgias, el the estado de Kentuckys, Georgia, Kentucky, the Tennessees. Tennessee. That was all him. Eso todo fue él. So, what am I saying with that? ¿Qué estoy yo tratando de decir con todo esto? When push came to shove Que cuando la situación se presentó and the opportunity rose in hard times, y la oportunidad se presentó durante los tiempos difíciles, he resisted the evil of that day él resistió la maldad o lo malo de ese día and provided shalom. y él proveyó shalom. And in the aftermath, Y luego de he helped win the war for the North, ayudó a ganar la guerra del norte, free slaves, librar a esclavos, and Libertar a allowed a esclavos. generation of children not to be born into bondage. lo cual ayudó a muchos niños no nacer bajo, ¿cómo se dice? Como esclavitud. No, sí, bajo la esclavitud, pero Not bad for an angry drunkard. no, ¿verdad que no está malo para una persona que era un borracho And then became a president, y luego se convirtió en presidente? which is pretty gangster. Esclavitud. I'm just saying, anyone's capable. ¿Qué quiero decir? Que todos somos capaces, Not everyone can be on the $50 bill. pero no todos podemos ser el billete de That's a 50. fact. So let's go to Psalms. Pasemos al libro de Salmos o Tehillim Let's talk about a great warrior. y vamos a hablar de un gran guerrero. David, before he was king and a prophet, Porque David, antes de haberse convertido en rey y profeta, one of the few that had that title, y uno de los pocos de tener ese título, he was a mighty man. él era un hombre grande. Some say he was small statured, but he was a mighty man. Muchos dicen que él era pequeño de estatura, pero era un gran hombre. By the hand of Saul, thousands, A través de la mano de Saúl, miles, and by the hands of David, 10,000. y a través de las manos de David, I don't know if you guys have ever seen what miles, 10,000 10 people looks like. miles, I don't, 10 know, mil, 10,000 en adelante. I don't know if you guys have ever seen what 10,000 people looks like. No creo que usted sepa lo que 10,000 personas juntas, cómo se ve. You know, I've never been in an arena outside of sports events. Oh, fuera de arenas de deporte, no he estado en una reunión That has more than 10,000. que tiene más de 10,000 My personas. graduation class was close to 4,000 people. I think a little over 4,000 people. Mi graduación tuvo creo que un poco más de 4,000 personas, sí. And it looked like it was a whole city of people. Y se sentía como que era una ciudad completa. Now, Daytona. it's 2.5 times more what I'm talking about. Y eso 10,000. es dos o tres más de lo que And David yo killed that tenía. Y él mató esa cantidad de by personas his hand. a través de sus manos.
So just to put things in perspective, that's a lot of evil he resisted. So Psalms Fue 20, mucho la maldad que él resistió. so Psalms 27:2. Let's talk about this great man. Entonces aquí estamos en el libro de Salmos, capítulo 27, verso 2. Vamos a hablar sobre este hombre. What does he say? ¿Qué dice él? Melech David. Cuando los malhechores me asaltaron para devorar mi carne, mis perseguidores y enemigos, ellos desmayaron y cayeron. Psalms 27, verse 2. When the wicked, even my enemies and my foes, came upon me to eat up my flesh, they stumbled and fell. Why? Because he had Yahuwah. ¿Por qué? Porque él tenía a Yahuwah. He didn't say because of me they stumbled. Él no dijo a causa de mí ellos cayeron. He made an observation. Él hizo una observación. When people came against me, Que cuando estos vinieron contra él, they stumbled and fell. ellos tropezaron y cayeron. Why? ¿Pero por qué? Because he was fighting the good fight. Porque él estaba peleando la batalla He buena. was truly doing what is required of a man. Él estaba haciendo lo que verdaderamente es requerido de un hombre, Which was resisting evil que era resistir la maldad and providing shalom. y proveer shalom. And how did he get to that point? ¿Y cómo llegó él hacia ese punto? Well, let's talk about David, Vamos a hablar de David, because that's important. porque eso es importante. David came from a family of believers. David vino de una familia de creyentes David himself was a person who was well led in worship. y él era una persona que le gustaba llevar a otros en No, esa- he led in worship Él guiaba en exaltación from a young age. desde muy pequeño. This is a man that literally has a whole book of prayers. Este es un hombre que literalmente tiene un libro entero de oraciones, el libro de Salmos. So what am I saying with this? ¿Qué les quiero yo decir con esto? Well, part of resisting evil Que parte de resistir lo malo is knowing what to say. es saber qué decir. Okay, if I tell you go resist the devil, Si yo le digo a usted que vaya y resista what are you gonna go say? a Satán, ¿qué va a decir? Devil, go away? Satanás, vete de aquí. Like, no. No. You need to come with him with the correct tools, the correct Tienes knowledge. que venir hacia él con el entendimiento y las herramientas correctas. But you aren't gonna get there if you've been trained up the correct Pero way. solo puedes llegar ahí si has sido entrenado correctamente. And David had that. Y David tenía eso. Let's stay in the same book. Quedémonos en el mismo libro de Salmos. Let's go to 38, verse 20. Pasemos al capítulo 38, verso 20. Porque ellos pagan mal por bien. Se oponen a mí porque yo persigo lo bueno. Psalms 38, verse 20. They also that render evil for tov are my adversaries, because I follow the thing that is tov. This is a beautiful quote. Esto es una frase muy linda. Because he didn't specify who he's talking about. Porque él aquí no especifica de quién habla. This applies to the believer Y esto se le puede aplicar al creyente and the non-believer. y al no creyente. Any who repay good with evil Cualquiera que quiera repagar lo bueno con maldad is an enemy. es un enemigo. You're against you. Está contra suya. And you being against Yahuwah. Y usted en contra de Yahuwah. How can you resist with evil? ¿Cómo puede usted resistir con la maldad? That's like washing your hand with mud. Es como lavarse la mano con lodo. Good luck with that. Buena suerte con eso. In like fashion, Y de la misma manera, going back to what I'm saying about who David was and how we're supposed to be rejoicing in this tribulation. y regresándome a cómo era David y cómo él se regocijaba en su tribulación. You know when we most want to break Torah ¿Sabe cuando queremos romper Torah and break character? y salirnos de nuestro carácter? When it's no longer convenient. Cuando ya no es conveniente para nosotros. When it's no longer convenient. Ya cuando no es conveniente para ti. I really like going out Saturday nights. A mí me encanta salir los sábados por la noche. I did Shabbat service in the morning. Ya yo hice mi Shabbat en la mañana. I did Midrash with the brothers in the Y afternoon. me reuní con mis hermanos en la tarde. Yo, I really want a steak and watch a movie. Yo de verdad quiero salir a comerme un pedazo de carne y mirar una película. I'm gonna go to Cine Bistro. Me voy para el cine bistro. I gave Yahuwah his time. Ya le di a Yahuwah su tiempo. Oh,
12 hours. That'd be nice to give him 16. Point being, it's real inconvenient. El punto que quiero hacer es que tan inconveniente es. If that's what you want to do. Si es lo que usted quiere hacer. Oh man, you know, pork fried rice is really good. El chofán de cerdo es muy rico. Anyone who says it's not true, you a liar. The truth is not in. El que dice que no es cierto es un mentiroso. So when no one's looking, Así que cuando nadie te está viendo, pork fried rice. usted se come el chofán de And then when cerdo. the brothers come, chicken fried rice. Pero cuando tú estás enfrente de tus hermanos, te come el chofán de pollo. What they don't know won't hurt them. Porque lo que ellos no saben no le puede lastimar. Real inconvenient, right? Very. Oh, you know, blah blah blah's in town. Oh, sabes que fulanito de tal se encuentra en la ciudad. I know it's a moed, Sé que es un día festivo. but this person only comes once every leap year. Pero esta persona solo visita una vez cada cierta cantidad de And you años. know I'm on Nida. Y sabe que me encuentro en mi periodo mensual. And the baby yells for 6 hours. Y el niño lloró por 6 horas. I can't make it. No puedo llegar. I know it says you called to congregate. Sé que dice que los días festivos de Yahweh tenemos que congregarnos. Real inconvenient. Pero ¿qué tal la inconveniencia? And that can keep going on and on. Y puedo seguir diciendo excusas. But that's when you break Torah. That's when you break character. Pero es ahí cuando te sale de tu carácter y rompe Torah. And that's when Hasatan rejoices. Y es cuando ahí Hasatán se regocija. Because his resistance on you Porque su resistencia que tiene sobre ti broke you. te rompió a ti. He has gained another one. Él se acaba de ganar a otro. Rather than being resistant and losing another one. Y en vez de ser resistente en perder otra alma. How do I know this? Pero ¿cómo sé yo esto? Because you are what you collectively, habitually do. Porque tú eres lo que habitualmente haces. If you make an excuse for it now, Si haces una excusa por lo que haces you will hoy, always make an excuse for it later. siempre harás una excusa para hacerlo más adelante. That's why breaking commandments are an issue. Bless you. Por eso que el romper los mandamientos es algo serio. It's not about what you did. No se trata de lo que ya hiciste, It's the pattern you are now starting. sino el patrón que tú has empezado. This is why Moshe, Y es por esto que Moisés, when he said to the people, remove all the wicked ones among you. cuando él dijo, saquen de entre ustedes a todos los The malvados, soothsayers, the sorcerers, los the witches. hechiceros, las hechiceras. Why? ¿Por qué? It's not because of one action. No fue por una sola acción, It's the habit that those people will put on the people. sino el hábito que esas personas le enseñarían al pueblo. Oh, you prayed to Yahuwah and he didn't give you what you wanted? O tú le oraste a Yahweh y no te dio lo que pediste. Kill 3 chickens and your newborn son, you'll get it. Boom. Mata 3 gallinas y tu primogénito y ya, tú vas a ver cómo te lo da. And you would get it. Y ¿sabes qué? Lo obtendrías. And that's what they get you. Y es ahí donde te You agarran. get your heart's desire. Vas a conseguir los deseos de tu corazón And then you do it again. y lo vas a hacer And then you tell your nuevamente. brother about it. Y luego le contarás a tu hermano sobre He ello. does it. Y él lo hará. And then he tells his neighbor about it. Y él le dirá a su vecino. And then that report goes swirling around. Y ese reporte se riega Now por you todos just lados. killed a whole generation. Y acabas de matar una generación por completo. Cancer. Very cancerous. Es como un cáncer. You all fail to resist evil and provide shalom. Todos fallaron en resistir lo malvado So y, now you y re- proveer shalom. Now you rejoice in doing evil for good. Y ahora en verdad te regocijas con hacer la maldad. Well, you got your money, Claro, obtuviste tu you dinero. got your houses, Obtuviste the tu, cars. obtuviste tu casa. Y You're tus chilling carros. right now. Estás en una posición buena ahora mismo. I hope you turn. Pero mi esperanza es que te regreses, If not, que cambies. Si no, you're the one who gave up the resistance, not me. fuiste tú el que se dio por vencido, no yo. It's not my job to tell you to do tov. No es mi trabajo el decirte a ti que te portes bien, que hagas lo bueno. I'll encourage you. Te puedo animar, I'll pray for you, puedo orar por ti, but I can't do it for you. pero no lo puedo hacer por ti. Why? ¿Por qué? Because I'm a husband and a father too. Porque yo también soy un esposo y un padre. And I'm a son. Y soy un hijo. And as of late, I'm wearing the rabbi hat. Y últimamente hasta un rabino. I got plenty of people that actually want to resist, to care about. Y tengo muchas personas que quieren resistir. But let's continue. Continuemos. Let's go to 1 Kings Pasemos a Primera de Reyes, chapter 5, capítulo 5, verse 4. verso 4. Primera de Reyes, capítulo 5, verso 4.
Pero ahora Yahuwah, mi Eloja, me ha dado descanso por todos los lados. No hay adversario contra mí, ni ataque malo contra mí. First Kings chapter 5 verse 4. Mhm. But now, Yahuwah my Elohim has given me rest on every side, so that there is neither adversary nor evil incident. Imagine that. Imagínense eso. Have you guys ever had rest on every side? ¿Acaso han ustedes experimentado descanso, shalom, en todas las áreas? Talking about work, Hablo de all trabajo, good. todo bien. Friendships, all good. Amistades, todo bien. Brothers and sisters, if you have them, all good. Los hermanos y hermanas, si tienen algunos, todo Parents, all good. bien. Con sus padres, todo bien. Wife or husband, all good. Con la esposa o los esposos, todo bien. Kids, if you have them, all good. Con sus hijos, si tienen, todo bien. That sounds like paradise. Eso se oye como un paraíso. I've never had that. Yo nunca he tenido eso. All good on all sides. Todo bien en todos los lados. I've never had that. Maybe I don't know if y'all have. I've never had that. Temporary. Not even temporary. I haven't had that. Temporary. Sí, dice, yo nunca, no creo que lo haya tenido nunca. Y el Melech dice que sí, pero temporalmente. But then you are most blessed. But Temporary. these are the things that I'm talking about. Pero esas cosas de las cuales siempre hablo. In resisting, Al resistir, you're doing the good thing, the right fight, usted está peleando la buena batalla. and you will get this. Y usted podrá recibir esto. I'm looking forward to my day in the sun, Yo miro hacia adelante para mi día en Or- el sol. or my moment in court, Mi día en la corte. because I know what I'm doing with y'all Porque yo sé que la obra que estoy haciendo con ustedes will be rewarded, será recompensada. and I don't say it to boast. Y no lo digo para ¿cómo es la palabra? Jactarme, But rather to put Yahuwah on the line. pero para poner a Yahweh en la línea. He says if you do these things, Porque Él nos dice, si haces estas cosas, these things will be added on to you. estas bendiciones se te serán añadidas. You know, we don't act any different when our parents tell us something. No actuamos de ninguna otra manera cuando nuestros padres nos dicen algo. If you clean your room, throw out the trash, and go play. Si tus padres te dicen, si limpias tu habitación, sacas la basura, te dejo salir afuera a We don't jugar. act surprised when we do that and we go outside. No actuamos sorprendidos cuando sí hacemos lo que nos pidieron y sí podemos salir a jugar. 1 and 1 is 2 every time. Porque 1 y 1 son 2 todo el tiempo. Let's go to the book of Romans Pasemos al libro de Romanos, 8:31. capítulo 8, verso 31. Romano 8, 31. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Yahuwah es por nosotros, ¿quién será en contra de nosotros? Romans chapter 8 verse 31. What shall we say then to these things? If Yahuwah is for us, who can be against us? I'm gonna flip the verse on his head. Voy a poner este verso de cabeza. If Yahuwah is against you, Si Yahuwah está en contra tuyo, everyone wins. todo el mundo gana. You'll never have victory. Nunca tendrás una victoria. Because who can best Yahuwah? Porque ¿quién puede contra Yahuwah? We rejoice when Yahuwah fights for us. Nos regocijamos cuando Él pelea por nosotros. And then we act brand new when Yahuwah is against us. Y luego queremos, brand new, Brand new. queremos actuar como que somos nuevos cuando Yahuwah está en contra de nuestro. Oh, why me? Oh, ¿por qué yo? Are you keeping the commands? ¿Estás guardando los mandamientos? Are you resisting evil? ¿Estás resistiendo lo malo? Are you producing shalom? ¿Estás produciendo shalom? The answer is no. Si la respuesta es no. Why are you acting as if Yahuwah owes you something? Porque actúas como que Yahuwah te debe algo. Again, if you do these things, Nuevamente te digo, You- si haces estas cosas, you will be in rejoicing. You'll be in rejoicing, excuse me. usted podrá regocijarse. If you don't, Y si no, sorrow will follow. tristeza le seguirá. I won't go woe, No le voy a decir un wow, but you're getting real close. pero te acercas. So, watch yourself, as they say. Cuídense. Back to our boy David, 44:5 in Psalms.
Pasemos nuevamente al libro de Salmos, capítulo 44, verso 5. Contigo echamos fuera a nuestros enemigos, por tu nombre traemos a nada a aquellos que se levantan contra nosotros. Tehillim, Psalms, chapter 44 and verse 5. Through you will we push down our enemies. Through your name will we trample them under that rise up against us. There's no other way. No hay otra manera. But before we become worthy of even using the name Pero antes de ser dignos de ni siquiera pronunciar el nombre and tapping into that power, y poder tomar posesión de ese poder, we have to be equipped. tenemos que estar equipados. You cannot come to the Father unprepared and out of order. No puedes venir delante del Padre sin estar preparado o fuera de orden. One of my favorite quotes that I relearned the other day, Una de mis frases preferidas que acabo de volver a aprender, because I've been quoting it wrong the entire time. digo por qué volver a aprender porque la he estado utilizando incorrectamente. Luck Suerte is when preparation meets opportunity. es cuando la preparación se reúne con la oportunidad. That's luck. Eso es lo que es la suerte. Luck is not just, it just happens. La suerte no es algo que simplemente acontece. That's a miracle. Eso es un milagro. Yahuwah has plenty of those. Y Yahweh tiene bastante de eso. But that's why they're amazing. Pero por eso es que son grandiosos. Because you didn't do anything to get that. Porque usted no hizo nada para obtenerlo. Hence the word miracle. Y por eso la palabra milagro. But being fortunate Pero ser afortunado is the culmination of preparation. es la culminación de la preparación. You were fortunate enough because you put in the hard work. Eres suficientemente afortunado porque pusiste el trabajo, And then trabajaste por él. Yahuwah put an opportunity in front of you. Y Yahweh te puso una oportunidad delante de ti. And because of your preps, Y porque estuviste preparado, you succeeded. usted fue exitoso. Now, the man who sees that Ahora, el hombre que ve esto will call you lucky. te dirá a ti, oh, qué dichoso. Nope. No, That is a person acting out of wisdom. eso es una persona hablando sin sabiduría. And those people you have no business with anyways. ¿Qué? Those people you have no business with anyways. Y no tenemos ningún tipo de negocios o tenemos que tener ningún tipo de relación con ese, Proverbs says it best. con ese tipo de persona. Y Proverbio lo dice muy bien. What businesses the wise have with the fool? ¿Qué tiene un sabio que hacer con un tonto? So there you go. There's your free quote of the day. Esa es tu frase gratis del día. Pay me. Facts. But tomorrow. Hebrews Pasemos al libro de Hebreos, chapter 12, capítulo 12, verse 11. verso 11. This one's if this doesn't hurt you, nothing will. Yo quiero decir que si este no te incomoda, no te molesta, entonces nada lo hará. Hebreos 12, verso 11. En el presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados a través de ella, les da después frutos de shalom. Hebrews chapter 12, verse 11. Now, no discipline for the present seems to be fun. Pause. How many times do we say Torah sucks? ¿Cuántas veces no decimos Torah's no fun. que la Torah no es nada divertido? It's inconvenient. ¿Por qué? Porque en ese momento es It inconveniente. goes against everything I used to do. Va en contra de lo que tú hacías. I gotta change so much. Tengo yo que cambiar tanto. No one wants to do this with me. Nadie quiere hacer esto conmigo. That sounds very difficult. That sounds very difficult. Se escucha muy difícil. Isn't that not the same in everything in life? ¿Por acaso no es lo mismo en todo lo que es la vida? You overweight? ¿Estás sobrepeso? Start dieting. Comience una dieta. The first 2 weeks, you hate yourself. Las 2 primeras semanas se va a odiar a sí mismo. That first month, Ese primer mes, you don't see results. usted no ve You feel resultados. discouraged. Y se siente desanimado. Go to the gym. Vaya al gimnasio. You want to lift 315. Su meta es levantar 315 libras. You can barely move 125. Pero ni siquiera puede con 125. That's very discouraging. Y eso te desanima. You want to make new friends, Quiere hacer nuevas amistades, but you have no hobbies or interests. pero no tiene ningún tipo de hobby o interés. So it's very hard to go find new Así friends. que es difícil salir y encontrar amigos. Everything always is hard in the beginning. Todo, Always. todo al principio es difícil.
That does not mean it's not worth doing. Pero no significa que no sea bueno, valioso el hacerlo, que no haya valor en ello. Continue. Second precept, but sorrowful. Nevertheless, afterwards, it yields fruits of shalom to those who are trained by that discipline. Fruit of shalom. Frutos de shalom. We always hear about fruits of the ruach. Siempre escuchamos sobre los frutos de la rúa Or the fruits of ahava. o los frutos del amor de Have you Ahava. guys looked up the fruits of shalom? Pero acaso han ustedes buscado y discernido los frutos de shalom? You have peace, obviously. Claro, tiene la paz, You have patience. tiene la paciencia, And then you have my favorite of that fruit. endurance, You said it. perseverancia. Endurance. Because you're not going to see change in the first 30 days. Porque no verá un cambio en los primeros 30 días. You're not going to see change in the first 6 months. Ni tampoco verá un cambio significativo en los primeros 6 meses. You'll see change at the end of the year, though. Pero al final del año verá cambios. You'll see change in a decade. Y a lo mejor en una década verá cambios. That takes endurance. Pero eso va a tomar perseverancia. And you need to be at peace with yourself. That's not going to happen overnight. Y usted tiene que tener primero shalom consigo mismo y eso no lo va a conseguir sobre noche. You want to be a great husband? Usted quiere ser un gran esposo. Fantastic. Fantástico. That's not going to happen from Shabbat to Shabbat. Y eso no va a acontecer de un Shabbat hacia el otro. You want to be the best wife ever? ¿Quiere ser la mejor esposa? Fantastic. Fantástico. That's not going to happen from the day you get engaged to the day you get married. Eso no va a acontecer del día en que se comprometió hasta el día del casamiento. You have to put in the time. Tiene que poner el tiempo, dedicar el tiempo. But you're not going to do that if your mindset is, Pero no va a poder hacerlo si su mentalidad es, oh, I'm trying, Yahuwah. oh, yo estoy tratando, Yahuwah. And Ajá. who cares? ¿A quién le importa? Yahuwah is a result-based business. Que a Yahuwah le gusta ver resultados. Are you keeping commandments or you're not? ¿Estás guardando los mandamientos o no? Are you showing up to the moeds or you're not? ¿Te estás presentando los días de mis fiestas o no? Are you uplifting and edifying brothers or not? ¿Estás levantando y edificando a tus hermanos o no? Are you loving one another as yourself or not? ¿Estás amando a tu prójimo como a ti mismo o no? You don't get halfway points. A él no te da puntos a medias. There is no milestone. No hay metas que llegar. That's why he hates the lukewarm. Por eso él aborrece a los que son tibios. Either you suck or you don't. ¿Eres bueno o no? That's it. Y ya. Yahuwah is a result-based business. Él es todo sobre resultados. He doesn't care how you feel. A él no le importa cómo te sientas. He'll collect your tears. Él va a recoger tus lágrimas. But he's still going to tell you, this is what you have to do. Él aún te dirá, es esto lo que tienes que I'm hacer. going to be right here Yo estaré aquí mismo when you're ready. cuando estés listo. But you will bear the fruits if you meet me where I'm at. Pero verás los frutos si perseveras y llegas a donde yo estoy. And I don't have to go that far into it. Y no quiero ni siquiera profundizar tanto esto. Doesn't it feel good at the end of the year when you get bonuses? Si usted trabaja al final del año cuando recibe sus bonos, ¿acaso no se siente bien? From one year to another, if your wife or significant other tells you, you know, this year's been a good year, De un año hacia el otro, si tu pareja te dice, este fue un buen año, ¿no se siente bien? you started the year wearing a size 36, now you're wearing a size 32. Doesn't that feel good? Si empezaste el año con una talla de pantalones 36 y ahora mides 32, ¿acaso no te sientes Or the bien? ladies going from a size 8 to a size 4. Ahora damas Sí. de una talla 8 a un 4. Sisters in the back say, oh, wow. But I'm just saying, we feel good, but that takes time. Lo que quiero decir es que nos sentimos muy bien en ese momento, pero tenemos que tomar en cuenta que tomó tiempo. We always want the tov of Yahuwah, Siempre queremos lo que es bueno de Yahweh, but we never want the work and the equity, the sweat equity that you got to get there with. todos queremos lo bueno, pero no queremos poner el trabajo, no queremos sudar, I mean- laborar por él. Our brother in the audience here is a fighter. Nuestro hermano aquí en la audiencia es un peleador profesional. I'm pretty sure him 5 years ago can't beat him today. Yo me imagino que el que está sentado el día de hoy aquí no podría ganarle
But yes. Okay, y estoy seguro que la persona que él es el día de hoy no podría ganarle a la persona que él era hace 5 años atrás. So, can younger version of himself say, "Oh, older person's better"? ¿Acaso puede la persona joven, quien fue hace 5 años atrás, decirle al viejo de hoy en día que eres mejor? Yes. Sí. Because he put in the 5 years of training. Porque ya él trabajó y entrenó por 5 años. So it's not a miracle when he loses. Así que cuando él pierda, ¿no he loses? Yeah. Cuando él pierda no es un milagro. It's not a wonder. Ni tampoco, oh wow, algo asombroso. It's expected. Es algo que se esperaba. But let's continue. I'm going to keep on this point. John. Pasemos ahora al libro de Juan. Back to Yohanan 9, 1 through 3. So, libro de Juan capítulo 9 y leeremos del 1 al 3. Al pasar Yahusha cerca, vio a un hombre que estaba ciego desde su nacimiento. Y su talmidín, sus discípulos, le preguntaron diciendo, María, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que él naciera ciego? Habló Yahusha diciendo, ni ha pecado ese hombre ni sus padres, sino que para las obras de Eloha, Yahuwah, se hacen manifiestas a través de él. Yohanan chapter 9 from 2 to 4. No, 1 to 3. 1 to 3. You can. And as Yahusha passed, he saw a man who was blind from his birth. And his Talmudim asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Yahusha answered, Neither has this man sinned, nor his parents, but that the works of Eloha should be made manifest through him. How many times do we find ourselves in situations that are undesirable? ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones no deseables? Yo, Yahuwah, I kept all the commandments today. Yahuwah, yo guardé todos los mandamientos hoy. Why my car engine blew up? ¿Por qué se le quemó el motor a mi carro? Yahuwah, I ain't bother nobody. Yahuwah, no molesté a nadie. Why my house on fire? ¿Por qué se quema mi casa? Abba, Padre, I haven't yelled at my wife in 10 years. no le he levantado la voz a mi esposa en 10 años. Why is she chewing me out today? Porque ella me está gritando a mí hoy. There you go, you're not getting it back. So, there are things that are going to happen that, regardless of what you do or say, Van a haber cosas que van a acontecer sin importar lo que usted haga o diga, that are just meant for you to happen. que son simplemente cosas por las cuales tú tienes que atravesar. And going back to what I said earlier, Y devolviéndome lo que dije anteriormente, best way to break Torah or break character la mejor manera de romper carácter o romper Torah is when it's inconvenient. es cuando es inconveniente para ti. And you know what's really ¿Y inconvenient? sabes lo que es bien inconveniente? I'm doing all the right things Oh, yo estoy haciendo todo lo que es correcto and I still get punished. y como quiera me castigan. Or worse, O peor, I get punished for someone else's actions. a mí me castigan por las acciones de otra persona. I know as a kid growing up, that happened to me a lot. Yo sé que yo pagué por esas muchas creciendo como niño. And as a grown man, it will still bother me. Y como un hombre adulto aún me molesta. Corporate punishment always sucks. El castigo corporal siempre es malo. But Pero we forget the Elohim that we serve. nos olvidamos del Dios a quien servimos. Yahuwah can use anyone or anything at any time for any purpose. Jehová puede utilizar a cualquier persona, cualquier situación para su propósito. How many of us have found opportunities in these bad moments? ¿Cuántos de nosotros hemos encontrado oportunidades dentro de estos momentos? We've rekindled relationships. Reconciliamos relaciones. Some of us fall in love, Algunos de nosotros nos enamoramos. have gained back the faith, Regresamos a nuestra fe. recommitted ourselves to the walk, Nos reconciliamos con nuestro camino y You know, nuestra palabra. found a reason to keep going. Encontramos una razón para continuar. It's not by happen chance. No es por casualidad. It is the direct result of Yahuwah's esteem. Es el resultado directo de la estima de Yahuwah. You needed that bad thing to remind you that Yahuwah is still Elohim.
Usted necesitaba pasar por esa cosa mala para saber que Yahuwah debe ser estimado. And to test, will you rejoice when trials and tribulations fight you? Y te vas a tú a regocijar cuando las tribulaciones estén sobre ti. Will you be David, who going into battle was praying? ¿Acaso será tú como el rey David, que yendo hacia la batalla oraba? And overcoming the evil and providing shalom in that day? Y sobrellevando la maldad y proveyendo shalom en ese día. Or will you be the person who just goes to the side and dies, gives up? O serás tú la persona que se dé por vencido y se vaya hacia un lado y muera. Again, I can't fight for you. Nuevamente le diré, yo por usted no puedo pelear. I make the joke in my mom and dad chat all the time. Tengo un grupo, un chat con mi mamá y mi papá y siempre hago la broma. Do you have level 4 plates? ¿Tiene placas de nivel 4? Anyone who's in the 2A community Cualquier persona que se encuentre en la comunidad del 2A knows what I'm talking about. sabe de lo que estoy hablando. There's certain things that cannot be broken. Hay ciertas cosas que no se rompen. They're put on level 4. Esto se lo ponen en el nivel 4. We make the joke because Hacemos el chiste porque we act as if even wearing that nothing can touch us. creemos que al ponernos esto nada puede tocarnos. Until that one day something touches you. Hasta el día que llega donde algo sí te toca. And then you start blaming the equipment. Entonces comienzas a culpar a todo. El equipo, You start blaming the weather. el clima You start blaming all types of nonsense. y toda la porquería que puedas encontrar. But you don't blame yourself. Pero no te culpas a ti mismo. Because you put yourself up as Yahuwah. Porque te pusiste en un pedestal como si fueses Yahuwah. Oh, because I have done and have this thing, I can't be harmed. Porque yo he hecho todas estas cosas, a mí no me puede pasar nada. Yahushua was legit strung up on a tree. You think you can't be touched? A Yahushua lo colgaron en el madero y tú te crees que a ti no te puede pasar nada. He was whipped with 40 lashes, excuse me. A él le dieron 40 latigazos. And then they made him carry his stake for miles. Y lo hicieron cargar con su propio madero por millas. And you think because you keep Shabbat, you're not going to be touched? Y porque tú te crees que porque guardas un Shabbat no te va a pasar nada. You got to check your ego. Tienes que chequear tu ego. And you need to be happy when tough stuff happens. Y debes de alegrarte cuando las cosas te pasan. Because it happened to Yahushua. Porque le pasaron a él. And he didn't do nothing. Y él no hizo nada. He legit didn't do Él anything. es el único que puede decir que nunca hizo nada. And still. Y aún así. Let's go to David's son. Pasamos Proverbs. al libro de Shlomo, el libro de Proverbios, 19:11. capítulo 19, verso 11. The best gun ever made. El hombre con rahamín, misericordia, es un hombre sufrido, y su triunfo sobrecoge transgresores. That reads much better in Spanish. Proverbs 19:11. The discretion of a man makes him patient, and it is to his tiferet, his glory, to overlook a transgression. Read that first part again, please. The discretion of a man makes him patient. It doesn't say patience makes you discretionary. It No says te dice que discretion la makes paciencia te patience. hace discreto, sino que la discreción te hace paciente. Remember when I said earlier about having the tools, being ready, ¿Sabe? Como mencioné anteriormente, teniendo las herramientas y estando listo, having situation awareness, being perceptive. estar apercibido de las situaciones, estar despierto. And I told you I'll get back to that point. Y le dije, me regresaré más tarde a ese Okay, punto. this is the full circle moment. Entonces aquí estamos en un círculo completo. You need to be able to see what is testing you to you to have patience. Para tú poder tener paciencia o ejercitar paciencia, tienes que tener un entendimiento de lo que te está aconteciendo. And I'll take it a step further. Y lo voy a llevar un paso más adelante. If you know it tests you, Y si tú sabes que esta situación te pone a prueba, you got to use wisdom to either avoid it or overcome it. tienes que utilizar la sabiduría para evitarla o sobrellevarla. Why? ¿Por qué? Because you're not going to put yourself in a situation to fail. Porque no te puedes poner en la situación donde vas a fallar. At least wisdom tells you not to. Por lo menos la sabiduría te dice que no lo hagas. And it says, it reads here, glory will overcome or overlook the transgression. Dice que la gloria va Glory. a sobremirar, va a triunfar. I'm going to tell you how easy it is to get brownie points in Yahuwah. Le diré que tan fácil es estar en el lado bueno de Yahuwah. You know when your wife says throw out the trash and you forget, she'll get mad. Sabe que siempre digo que cuando la esposa le pide que saque la basura y a usted se le olvida.
So when you throw out the trash without her saying anything, Cuando botamos la basura sin que ella nos los pida, she's happy. ella está contenta. But here's where the brownie points happen. Pero es aquí donde tú comienzas a ganar puntos con ella. If you do the dishes too, Si haces los platos también, she'll love you all night. ella te amará la noche entera. Same, there you go. Same with Yahuwah. Lo mismo con Yahuwah. You keep Shabbat as commanded. Tú guardas el Shabbat como es mandada. Yahuwah is most told. Yahuwah está muy contento. Está todo But then you muy go and save someone that was out the walk and bring them back on Shabbat. Y vas y salva a un hermano que se estaba descarriando y los regresas al Shabbat. You might look like Moshe coming down the mountain. Te vas a ver como un Moshe bajando del monte. You'll find that week, that $5 becomes 20 real quick. Vas a ver como Yahuwah te multiplica y esos $5 se convierten en 20. It's the same thing. Es una anécdota, pero es lo mismo. You have to be ready to Tien- overcome things. Tienes que estar listo para sobrellevar las cosas. So glory can be the byproduct. Para que la gloria pueda ser el producto. I don't want to sound like the guy that says, do good for reward. No quiero escucharme como el hombre que dice, oh, haz lo bueno para que te seas recompensado. But sometimes, Pero algunas veces, Israel needs to be reminded. Israel se le debe recordar You're not just doing Torah because you're a slave to the word. que no debes de hacer Torah porque eres un esclavo hacia la palabra, It is to your liberation. pero es para tu liberación. Because if you believe freedom Porque si tú crees en la libertad, is hyper promiscuity, crees que es ser permiscuo, ¿cómo se dice esa palabra? Permiscuo, I think it is. coming and going as you please, El hacer lo que te dé la gana, yendo y viniendo, making up your own moral system, inventándote tu propio sistema being wise only in your own eyes, y siendo sabio solo en tus propios ojos. and being judge, jury, Promiscuo. Ahí está. being judge, jury, and executioner. Siendo el juez y el jurado y el que ejecuta. I'm sorry to tell you, Lamento mucho tener que decirlo. you will end your days very disappointed. Usted va a terminar sus días muy, muy desanimado y decepcionado. Don't take my word for it. No tome mis palabras. Speak to people who have lived that life. If they made it old, speak to them. Habla con personas que han llegado a su vejez y vivieron ese tipo de vida. Oftentimes, Muchas veces kids are no longer in communications. los hijos ya no se comunican con ellos. They've lost the love of their life Perdieron el amor de su vida. or never got the opportunity to get them. O nunca tuvieron la oportunidad de encontrar ese amor. They're not doing as well financially. No le está yendo muy bien financieramente. Or if they are, Y si lo están they got haciendo, no one to share the wealth with. no tienen con quién compartir sus riquezas. Están Their solos. circle is either super small or non-existent, Tienen un círculo muy pequeño o ni siquiera existe. and they have no legacy. Y no tienen un legado. But they have a hell of a rap sheet. Pero tienen una lista. So, don't take my word for it. No tome mi palabra. I'm a liar. Yo soy un mentiroso. Let's end with the reading of Galatians, Vamos a terminar esto leyendo en el libro de Gálatas, chapter 6. el capítulo 6. We're in verses 1 through 18. Y lo vamos a leer por completo. And we're going to stop 1 and 1. Pero vamos a leer un verso a la vez en español e inglés. Because there's a lot here that this chapter summarizes the teaching's title. Y lo quiero hacer así porque este capítulo va a ser la suma de la enseñanza del día de hoy. Ok, so Gálatas capítulo 6, verso 1. Fraternos israelitas, si algún hombre fuere sorprendido de una transgresión, ustedes que son de rúa, restáurenle en la rúa de gentileza, guardándose a sí mismos para no ser tentados de igual manera. Galatians chapter 6, we're going to start in verse 1. Ye Israelite brothers, if a man is overtaken in a trespass, you who are the spiritual ones, restore him in the ruach of gentleness, while guarding yourself, lest you also be tempted. So, 3 things are here. 3 Hay components. tres cosas aquí, tres componentes. Help the brother that's been obviously in a tough situation. Ayuda al hermano que fue tentado Do o it, estuvo en transgresión do it in the spirit of gentleness. y hágalo con gentileza. So there's a difference between correcting Hay una diferencia en corregir and rebuking. y reprender.
Hebrews are quick to rebuke. Los hebreos somos rápidos para andar reprendiendo We suck at correcting. y somos bien malos a corregir. And we even worse at reinstating. Y somos peores aún cuando tenemos que reiterar. But that's a different teaching for Pero different. es otra enseñanza. And the last part is guard yourself. Y la última parte es guárdese a sí mismo. Why? ¿Por qué? Because just because you're doing good, Porque solamente por el hecho de que usted esté haciendo bien, going back to my level 4 plate analogy, volviéndome a la analogía que hice con la placa de nivel 4. yes, you're coming in with the armor of salvation. Tú vienes y te presentas frente a este hermano con la armadura de salvación, You can still get shot in the neck. pero igual te pueden poner un balazo en el cuello. So just because you're doing toll for someone that's in the evil Simplemente porque vas a hacer algo bueno por alguien que está haciendo lo malo, doesn't mean that they can't tempt you to join them in their evil. no quiere decir que ellos no te tienten a ti a que te juntes con ellos a hacer lo malo. So let's establish those components. Continue in Spanish, please. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la Torah de Yahushua HaMashiach. Verse 2. Bear one another's burdens, and so complete in practice the Torah of the Mashiach. Bear one another's. Remember I said about being the man that provides shalom and resist evil? Sobrellévense los unos a los otros. Recuerden el hombre que le dije que debe de llevar la paz y sobrellevar lo malo. What's different than bearing one another? Que es la diferencia de eso y sobrellevarse los unos a los otros. I'll use yesterday as a perfect example. Vamos a utilizar el día de ayer como un ejemplo. We had a brother Tuvimos un that hermano was closing a deal que estaba cerrando un negocio and he needed assistance. y necesitaba asistencia. If he did not get the assistance, Si él no conseguía la asistencia, it was the difference between making ends meet that week and not. para él la diferencia era entre poder proveer para su familia o no. And anyone that knows, Y cualquiera que sabe, he who does not provide is worse than the infidel. aquel que no provee es peor que un infidel. That's the scripture. He who does not provide for his household is worse than the unbeliever. Ujú. Yes. But in Spanish, it sounds way better. Calls him impío. More painful. There you go, tell him. So, with that being said, Con esto dicho, my father, or Elimelech as you guys know, mi padre Elimelech was able to help the brother. fue capaz de poder ayudar al hermano. And I did a small part to finish the deal. Y yo ayudé un poquito para terminarlo. Without those two components, Pero sin esos dos componentes, that brother would have found himself in dark waters. ese hermano hubiese estado en problemas. So in that moment, Así que en ese momento, we stopped him from maybe having to work on Shabbat. le ayudamos a él o le evitamos el tener que tal vez trabajar en Shabbat, tal vez. Or for him to lose his shalom in Shabbat. O Which is tal the same vez o no trabajar, pero tal vez perder su shalom en el día del Shabbat. And we provided shalom. Pero pudimos ayudarlo en proveerle shalom. His wife ate, he ate, Todo el mundo se pudo cuidar, su esposa, él, and he went into Shabbat at y peace. pudo entrar en su Shabbat en shalom. In that moment, En ese momento we have fulfilled the Moshiach's Torah. pudimos cumplir con la Torah de Moshe. But people don't see that. 1 Timothy 5:8 Oh, thank you. for you. That's the one about the heel doesn't provide. Oh, okay. First Thank you, Timothy sir. 5. So with that, Con eso, we always say everyone wants these big things. todo el mundo siempre quiere estas cosas grandes. That's a small thing. Eso fue algo tan pequeñito, But it means a lot to him. pero para esa persona significaba For, mucho. for him, Para that él, ant mold was a mountain. para él Ant mold ese hormiguero was a mountain. era una montaña. And we overcame it. Y pudimos sobrellevarlo. The seed of a mustard seed moved that mountain. Porque la semillita de una mostaza pudo mover esa montaña. Well, Había fe. you're not going to see that unless you're someone who's consistently in the word Y no podrás ver esto de esa manera, al menos que sea una persona que esté consistentemente en la palabra and bearing one another. y sobrellevándose el uno con el otro. Verse 3. Verso 3. My favorite verse. Pues si un hombre piensa más de sí mismo que él es algo, siendo él nada, se engaña a sí mismo. Verse 3. For if a man thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. I've gone over this in a different teaching, Yo traté este tema con otra enseñanza, but I'll give you the key point of that teaching.
Pero le daré un punto clave de esa enseñanza. The worst type of lie you can do La peor mentira que puede usted hacer is to lie to yourself. es la mentira hacia ti mismo. Because once you lie to yourself, Porque cuando te mientes a ti mismo, you can lie to your wife, puedes mentir a tu esposa, your husband, a tu esposo, your kids, a tus hijos Yahuwah. y hasta Yahuwah. You're beyond reproach. Estás más allá de lo que se puede arreglar. So once you become comfortable lying to yourself, Así que cuando tú te sientas cómodo mintiéndote a ti mismo, Faking it till you're making it. I only hope that Yahuwah provides a miracle solo pido que Yahuwah haga el milagro so that you can be moved from that way. para que pueda ser movido de ese lugar. Or that a bunch of brothers go and bear your burden O que te provea con hermanos que puedan sobrellevar esa carga and resist evil, y ayudarte a resistir lo malo usher in Shabbat. y llevarte hacia la chela. Either which way, De cualquier manera, all glory to Yahuwah. toda la gloria siempre Amén. es para Yahuwah. Verse 4. Verso 4. Mhm. Espero que todo hombre examine su propio mesbó y entonces tendrá Gilá en sí mismo y nada más, y no en otro. Verse 4. Mhm. But let every man examine his own mitzvah, his own works, and then shall he have Gilah, rejoice in himself alone and not in another. Sis, you give me my Spanish translator. How often? Spanish. Yeah. Oh, How often? how often? ¿Qué tanto? Oh. ¿Qué tan frecuente? Do we find ourselves taking credit? Nos encontramos quitando crédito de otras personas. Perfect for other people. We do it sometimes by accident. A veces lo hacemos de casualidad. I just gave the example what my father did yesterday. Acabo de dar el ejemplo que mi papá me dio ayer. I could have easily said me and my father did this. Yo puedo sentarme y decir, yo y mi papá lo hicimos. That would be a lie. Sería una mentira. My part was small in comparison. Mi parte fue tan pequeña en comparar. That's the most important part. Doesn't matter. Pero dice el papi que esa fue la parte muy importante y él dice, no, pero no importa. You go by quantity. Porque vas por cantidad. If someone gave 9 tens Si alguien dio un noveno décimo and the last person gives 1/10, y la otra persona dio un décimo, they're not equals. no son iguales. They both gave. Los dos dieron. They both should be blessed. Los dos deben de ser bendecidos. But Yahuwah is very told, in the what you sow is what you reap. Porque lo que siembras es lo que recoges. If I plant 1 tree, you plant 10, I can't get mad. I don't got 10 trees worth of fruit. Si tú siembras 10 árboles y yo solo uno, yo no me puedo enojar cuando los 10 árboles tuyos te den frutos. So with that being said, Con esto dicho, we have to be very careful tenemos que ser muy cuidadosos when we measure what we do. cuando medimos lo que hacemos. Always be doing something. Trate de siempre hacer algo. And if you could give more and do more, do that. Y si puedes dar más y hacer más, hágalo. More glory to you. Porque es más gloria para Like ti. it says, have rejoicing in yourself. Dice que se regocije en sí So mismo. please don't be fake humble. No sea humilde de mentira. It's whatever. No, that's not true. No diga, oh, no importa. You did something. Usted hizo algo. Give that account. So the next person feels like, damn, I gotta be able to do that. Pero hágalo para animar al prójimo, no para jactarse a sí mismo. But that's the point. If I Pero es never, a fine line, though. everything in Israel has to be done in the public. Todo lo que se hace en Israel debe ser hecho públicamente. It's not a fine line. No debe de haber una The línea, good una línea. always has to be reported. Lo bueno debe de ser reportado. The bad always has to be reported. Y lo malo debe de ser reportado. So that it edifies, teaches, rebukes, and encourages. Para que pueda edificar, reprender, Teach enseñar and encourage. y animar. That's why you need both. Por eso necesitas las dos cosas. And this is why having an open dialogue with the people, Y es por esto que teniendo un diálogo abierto con las personas, especially in the situation I find myself in, especialmente en la situación donde yo me encuentro, is very important. es muy importante. You can always reach me. Siempre me puedes encontrar. And I spend at least 20 hours a week with you guys. Y yo por lo menos un mínimo de 20 horas me la paso con ustedes. So if I'm going to slip up, you're going to catch me throughout the week. We're going to get the Shabbat. Así que si resbalo, ustedes me van a agarrar en uno de esos días o en el Shabbat. But that's good
pero es buena. I'm not these guys that you only see me on service. Yo no soy este tipo de persona que solo ves en el Shabbat. Of course I can seem holier than thou. Claro que yo me puedo sentar Only aquí seen it y, for y 2 hours, sentirme, 3 hours. sentarme y sentirme mejor que otros. Man, you leave it to some people, I could look like Yahusha himself for 4 hours. Yo puedo sentarme y verme como Yahusha por 4 But horas. if you see me in the day-to-day, Pero si tú me ves en el día a día, you see me in the home setting, me your ves en mi setting, casa o en tu casa all right, or outside, o afuera, you find out real quick who's really about what they're saying. tú te das cuenta inmediatamente si esa persona es lo que ella dice. You ser. can't hide your report. No puedes esconder tu reporte. So, when you do something, Así que cuando hagas algo, measure it correct. mídelo But don't correctamente. take someone else's glory for your own. Pero no tome la palabra de otra persona como si fuera suya. You're going to find yourself again in verse 3, lying to yourself. Te vas a encontrar nuevamente en el verso 3, mintiéndote a ti mismo. Verse 5. Verso 5. Pues todo hombre soportará su propia masa. Verse 5, for every man shall bear his own burden. I don't have to explain that. Continue. Verse 6. Que aquel que es enseñado en la palabra comparta con el que le enseña de toda cosa buena. Verse 6, let him that is taught in the word share with him that teaches in all told things. Why? ¿Por qué? Because the word is the only thing that produces good. Porque la palabra, esta palabra, es lo único que produce cosas buenas. Anything outside of the 66 plus the extra 14 books that were removed Cualquier cosa fuera de los 66 y los 14 adicionales libros and the 3 extra books of knowledge y los 3 libros de la sabiduría is not good. no es bueno. It is man's imagination. Son las imaginaciones del hombre. And from the imaginations of mind Y las imaginaciones de la mente has come Galatians 5:21, 20:21, which is murder, Sí, wickedness, viene así. adultery, vienen las all those things. imaginaciones de la mente, viene todo lo que se encuentra en Gálatas 5:21. So, Todo mal. thank you. See, I was right. Verse 7. El 7. No sean engañados, Yahuwah no es burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Be not deceived. Verse 7. Hmm? Aloha is not mocked. For whatever a man sows, that shall he also reap. I said that earlier. Lo dije anteriormente. Don't get mad if you plant 1 tree that you're not getting 10 trees worth of stuff. Cuando usted solamente siembra un árbol, no se enoje que no está cosechando lo que darían 10. In like fashion, Y de la misma manera. if you're habitually breaking Torah, Si usted habitualmente está rompiendo Torah, don't be shocked when the punishments of that habitually happen. no se asombre cuando el castigo por estas cosas le acontezca. Why am I always sick? Porque yo siempre estoy enfermo. Why am I always broke? Porque nunca tengo dinero. Why am I always fighting somebody? Porque siempre me estoy peleando con todo el mundo. Why do I feel like I'm in the same spot year after year? Porque me siento que no crezco, que estoy en el mismo lugar año tras año. My friend, Mi amigo, you need to stop lying to yourself deje de mentirse a sí mismo and start resisting evil. y comience a resistir lo malvado, lo And malo. bring shalom to your own day Y comience a traer shalom a su propio so you día can be transformed para que pueda ser transformado. and find yourself back in the things that can glorify yourself and bring esteem to Yahuwah. Y pueda ser encontrado en las cosas que pueda edificarlo o glorificarlo a usted mismo y traerle estima a Yahuwah. As Elder Chris said a long time ago, Como lo dijo el anciano Chris hace un tiempo atrás. if you do the things of Yahuwah Si usted hace las cosas de Yahuwah from one moed to another, desde una fiesta de Yahuwah hacia la otra, I guarantee your life will change. le garantizo que su vida cambiará. Guarantee it. Se lo garantizo. Money back. Dinero garantizado. Let me add to this analogy. Quiero agregarle a la analogía, Be not deceived, aloha is not mocked. a donde dice acá que no sean engañados, que Yahuwah no es burlado. For whatever a man sows, that he shall also reap. Porque lo que el hombre siembre, eso también cosechará. So if you sowing grass, Así que si estás sembrando grama, don't expect orange trees. no espere matas de naranjas. If you're sowing
orange trees, Y si estás sembrando matas de naranjas, don't expect mangoes. no esperes mangos. Because what you're sowing is what you're going to reap. Porque lo que has sembrado es lo que vas a recoger. So if you're sowing discord, Así que si lo que tú siembras es discordia, you're going to reap discord. vas a recoger discordia. If you sow confusion, Y si lo que siembras es confusión, you're going to reap confusion. también recogerás confusión. Whatever you sow, that's exactly what you're going to reap. Y lo que usted siembra es lo que usted va a recoger. Your fruits will always be shown. Y tus frutos siempre serán vistos. Yahweh is never going to be mocked. Porque Yahuwah nunca será burlado. Can't be. Next verse, please. 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra en la Ruach HaKodesh, o el espíritu apartado, de la Ruach HaKodesh cosechará vida eterna. Verse 8. For he that sows to his flesh shall from the flesh reap corruption. But he that sows in the Ruach HaKodesh shall from the Ruach HaKodesh reap everlasting life. You just gave the analogy for that, so we can continue. 9. 9. No nos cansemos de hacer lo bueno, porque a su tiempo cosecharemos si no desfallecemos. The fruit of shalom. The fruit El of fruto de shalom. Shalom. Continue. No. Verse 9. And let us not be weary in doing well, for in due season we shall reap, if we do not grow weary. Wary. Yeah, I don't know how good your vocabulary is. Wary. Desfallecemos. Being tired. Cansarse. How can you be tired of doing good? Pero ¿cómo puedes cansarte de hacer lo bueno? Easy. Es When you're fácil. not appreciated. Cuando no te aprecian, When you're not given thanks. cuando no te dan gracias, When you're not acknowledged. cuando no reconocen lo que haces, When you feel as if you're the only one doing good. y cuando te sientes que eres el único que está haciendo lo When you correcto, feel like doing good only nets you negative. y cuando te sientes que estás haciéndolo bien solamente para ser And I can come up- encontrado con lo negativo. I can come up with like 19 other reasons. Y puedo buscarme 19 razones más. So what? No, no tengo con eso. Así que, Oh, do you believe that it was easy? ¿qué? ¿Se creyó acaso que iba a ser fácil? It's like doing the right and the wrong thing. Es como hacer lo correcto. Y The wrong thing is always sexy. Lo incorrecto siempre es sexy. It's always sexy. Siempre. That's why people do it. Y es por eso que la gente lo Because hace. if doing the wrong thing was not in any way attractive, Porque si hacer lo correcto, perdón. we will all be apostles. Ajá. Si hacer lo correcto hubiese sido atractivo, todos fuéramos. Torah will be unneeded Y la Torah no sería because necesaria. we will all be seasoned teachers. Porque todos seríamos maestros sazonados en la Torah. But the evil things Pero las cosas malvadas aren't very alluring. son muy tentativas. So with that being said, Con eso dicho, don't get tired of doing the right thing. no te canses de hacer lo correcto. And I've always say this to people. Y siempre le digo esto a las personas. Do the right thing for the sake of it. Haga lo bueno por hacerlo. Don't do it for you. Don't do it for the person receiving it or the group receiving it. No lo haga por usted ni el grupo que lo va a recibir. Do it on principle. Hágalo por principio. Why? ¿Por qué? As what my Romans would say. The Romans would say. Como dirían los romanos, You are who you are when no one else is looking. tú eres quien tú eres cuando nadie te está mirando. They have a, Aristotle has a great play on the invisible man. Oh. Aristotle. Aristóteles tiene una gran obra sobre el hombre invisible. And in it, Y en ella, that man believes that he cannot be seen. el hombre cree que él no puede ser visto. So he goes and does all types of wickedness. Él va y hace todas las cosas malas. And the twist in the story Y ¿cómo se dice twist? Volteando la historia. like the plot twist. Yeah. No sé cómo se dice, pero el cambio en la historia aquí Everyone could see him the entire time. es que la realidad de esto es que todo el mundo lo está viendo en todo momento. The gods had tricked him to think he was invisible. Gracias. Los dios lo convencieron a él de que era invisible. So his true nature was revealed when he thought he could not be seen. Así que su naturaleza verdadera fue expuesta cuando él pensaba que no era vista. So this is why I tell you guys, Y por eso le digo a ustedes,
you showing up to Shabbat doesn't tell me anything. El que ustedes ven en el día del Shabbat a mí no me dice nada. And why I tell a lot of my Christian pastor friends, Y es lo mismo por lo cual le digo a muchos de mis pastores. don't tell me how good of a husband cristianos. you are. No me digas qué tan buen esposo eres. Let me see your wife. Déjame conocer a tu esposa. She will give the report I need to see. Ella me dará el reporte que I yo can tengo tell que everything I ver. need to do in about 5 minutes. Yo puedo decirte todo lo que tú haces en 5 minutos. She doesn't praise you. Si ella no te exalta She always got something negative to say. y siempre tiene algo negativo que decir, She avoids you. ella te evita. She does not administrate the respect that a true righteous husband deserves. Y no te da el respeto que un esposo verdadero se merece. I don't care what you tell me. A mí no me importa lo que tú me Your digas. report has been given. El reporte ha sido dado. You have gone tired of doing good. Tú ya te cansaste de hacer lo correcto. Continue. Verse 10. Por lo tanto, así cuando tengamos oportunidad, hagamos bien a todos los hombres, especialmente a aquellos que están en la familia del Israel creyente. Verse 10. So then, as we have the opportunity, let us do tov to all men, especially to those who are of the household of believing Israel. So, our brothers and sisters, priority. Nuestros hermanos y hermanas son una prioridad. But it says all men. It says all men. Dice todo hombre aquí. Meaning that your behavior has to be right all the time. Lo que quiere decir que tu comportamiento debe estar correcto en todo tiempo. Again, Nuevamente, this walk is difficult este camino, because esta jornada it es forces difícil. you to be a good person 24/7. Te forza a ser una persona buena las 24 horas, 7 días de la semana. And for many, Y para muchos, they've never been challenged nunca han sido retados or held accountable o no han sido cuestionados 24/7. las 24 horas del día, 7 días de la semana. If we had to have a camera in our life 24/7, Si tuviéramos que tener una cámara en nuestras vidas las 24 horas del día, many of us might commit suicide. muchos de nosotros cometeríamos asesinato. Because if O someone homicidio. that we love sees our report live, Porque si alguien que nos ama ve nuestro reporte en vivo, could show face. no podrías verle la cara. So if you think that's gonna be you, Si crees que ese va a ser tú, we find ourselves in some dark waters. nos encontramos en aguas oscuras. So we need to start resisting evil, Así que tenemos que aprender a resistir lo malo doing good, a través de haciendo el bien and providing shalom in that day. y proveyendo shalom en ese día. Then we can find ourselves rejoicing in trials and tribulations, Entonces podremos encontrarnos regocijándonos en las tribulaciones, just like David. así como David, Again, slashing away in prayer. batallando pero en oración. Verse 11, please. Verso 11. Observen cuán grande letras le he escrito de mi propio puño y letra. Verse 11. You see how large a letter I have written to you with my own handwriting. I'm going to say we should start going out of our way to, let people know that I'm making time to talk to you. Tenemos que sacar tiempo para dejarles saber a los demás que estamos sacando tiempo de nuestro tiempo para estar contigo. It doesn't have to be a long conversation. No tiene que ser una conversación larga, But if I only talk to you on Shabbat, pero si solo te hablo el día del Shabbat, try to talk to other people before Shabbat. trata de hablar con nosotros o con otros antes del Shabbat. Even if it's just, hey, how you doing? Aunque sea un how you doing, It makes you feel better. me haría sentir mejor. It makes it feel as if you care, even if it's just for that moment. Te hace sentir como que sí, como que te importa, aunque sea por un momento. Continue. Entonces, aquellos que buscan hacer un lindo espectáculo de su carne son los que obligan a circuncidarse, con el fin de evitar la persecución a causa del corbán en la estaca como ofrenda de Yahushua HaMashiach. Those who desire to make a nice show of your flesh, they compel you to be Brit Milah, in order to avoid suffering persecution for the execution stake of Mashiach. And what we said earlier, don't take credit for other things and don't do things to boast. Como dije anteriormente, no haga las cosas por crédito, ni tampoco haga las cosas para hablar de ellas, para jactarse. Any male that serves Yahuwah that does circumcision,
Cualquier hombre que le sirve a Yahuwah y ha hecho la circuncisión it's to your benefit. es para tu beneficio. It's not for you to boast. No es para que tú te jactes. It's so that you can partake of the Passover. Es para que tú puedas tomar parte de la pesa de Yahuwah. It's for you to join the covenant that started with Abraham. Y para que puedas formar parte del convenio que comenzó con Abraham. So that you can become a native in the land. Para que tú te conviertas en un nativo de la tierra. It's not for Yahuwah. No es para Yahuwah. That ain't doing it for him. Tú no lo estás haciendo por It él. is for your benefit. Es para tu beneficio. Continue. El 13. Porque esos que están circuncidados no guardan la Torah, pero quieren tenerlos a ustedes circuncidados para que entonces puedan presumir de su carne. 13. For those who are Brit Milah do not keep the Torah, but desire to have you become Brit Milah, that they may boast over your flesh. Continue. I don't even gotta say nothing. Continue. No se le debe agregar nada. Mas que Yahuwah no permita que presumas, excepto de la estaca, como ofrenda de Yahushua HaMashiach, por medio de quien el mundo entero está clavado a un madero para mí, y yo estoy clavado a un madero para el olam entero. But Yahuwah forbid that I should boast, except in the execution stake of our master Yahushua HaMashiach, through whom the Olam Hazeh is impaled to me, and I am impaled to the Olam Hazeh, to the present world. I spoke about this on Monday, this past week of Bible study. Hablé sobre esto el lunes en el estudio bíblico. When's the last time we thought about the sacrifice that Yahushua did? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó y pensó en el sacrificio que Yahushua hizo? One man, innocent and blameless, Un hombre inocente took on the sins of man, tomó los pecados del hombre, overcame death, sobrellevó la muerte, just so you have an opportunity at paradise. para que usted tenga una oportunidad. Didn't have to do it, Él no tenía que haber hecho eso, but did it because it was the right thing to do. pero lo hizo porque era lo correcto. Why? ¿Por qué? Because he wanted to resist the evil. Porque él quería resistir lo malvado. And did it Y lo hizo. multiple times, actually, Muchas veces actualmente. to his death. Hasta el día de su muerte. Overcame death, Sobrellevó la muerte. came back, Se regresó and said, hey, keep doing the right thing. y le dijo, continúan haciendo lo correcto. Tough act to follow. Sí, es algo difícil de imitar. Continue, please. Porque en Yahushua HaMashiach, ni el Brit Milah, la circuncisión, ni la acrobustia tiene fuerza para escatar, sino solamente una creación renovada. Verse 15. For in Mashiach Yahusha, neither Brit Milah nor Acrobustia has strength to save, but only a renewed creation. If you do all these things, Si haces todas estas cosas and it's not to bring a glory and esteem to Yahuwah, y no son para traerle la estima y la gloria a Yahuwah, you're not doing the right thing to provide resistance to evil and shalom in that day, y no estás haciendo lo correcto para resistir lo malvado y traer shalom, you're just doing it to do it. entonces solamente lo estás haciendo por querer hacerlo Profits you none. y no te aprovecha de nada, Unless you just want to boast, al menos que quieras ir y jactarte hablando de ello. and then you have your reward. Y entonces luego tendrás tu propia recompensa. Congrats. Felicitaciones. You have a pot of death. Te acabaste de ganar una olla de muerte No sauce. Continue. sin salsa. A los tantos que tienen su halajá, camino, de acuerdo a este mishpah, shalom sea sobre ellos y rahamim sea sobre el Israel de Yahuwah. Verse 16. And as many as have their ways according to this commandment, shalom be upon them, and mercy be upon the Israel of Yahuwah. Continue. De ahora en adelante, que ningún hombre me inquiete, porque llevo mi cuerpo las marcas del María Yahushua HaMashiach. From now on, let no man trouble me, for I bear in the body the marks of the Master Yahushua. This is the only time you can say, my peace has a price. Ese es el único momento donde tú puedes decir, mi paz tiene un precio. When you have sacrificed and continue in good for the body. Cuando tú has sacrificado y has continuando haciendo el bien para el cuerpo. It's the only time you can say your shalom has a price. Es solo el único momento donde tú puedes decir, ¿sabe qué? Mi shalom tiene un If precio. you out of order, Si tú estás fuera de orden,
out of season, y fuera de temporada. your shalom has a price. Tu shalom tiene un precio. It's called sin. Se llama pecado. And that nets you death. Y eso te llevará a la muerte. And death comes quick and swiftly. Y la muerte viene rápida. How I know this? ¿Cómo lo sé? Ecclesiastes. Porque Eclesiastes no lo dice. Both the animal of the field and the man meet the same grave. Que el animal del campo y el hombre reciben la misma muerte. Even the very hog that we say is unkadosh, Y hasta el mismo cerdo que decimos que no es kadosh. guess what? ¿Qué? He goes to dust just like you. Él también regresa al polvo igual que tú. So, am I saying that you're a pig? No. ¿Estoy diciendo que usted es un cerdo? Claro que no. But what I'm saying is that Puedo creer. what I'm saying is that we have to be very careful when we think we hit this status. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos creemos que hemos llegado a este estatus. The status of I will no longer be troubled. Ese estatus donde dice, ya nada me va a molestar. That only comes at the end of a journey Porque eso solo llega al final de una jornada and not any moment before. y no antes. Because every day has its own evil that has to be redeemed. Porque cada día trae su propia maldad que tiene que ser redimida. Resist it, Resístalo and there has to be shalom. y reencuentra la shalom. The last time I checked, Y la última vez que yo revisé, the only time you run out of days, added days. no, run out of days, Oh, el único tiempo donde a usted se le acabaron los días is when you're dead. es cuando te mueres. So, shalom has a price. Shalom tiene un precio. It's death. Es la muerte. Don't find yourself prematurely dead. Y no se encuentra usted en una posición de morir prematuramente. Verse 17. Mm-mm. No, 18? El 18, el I último apologize. verso. Verse 18. Fraternos israelitas, el favor inmerecido de nuestro María Yahushua HaMashiach sea con su ruach. Amén. Yes, so like brothers, the unmerited favor of our Master Yahushua HaMashiach be with your Ruach. Amen. So we read a lot today. Hemos leído bastante el día de We hoy spoke a lot today. y hemos hablado mucho. So let's recap. Así que vamos a hacer una recapitulación. We are going through positive changes. Estamos atravesando cambios positivos We are doing the right thing for the right reasons. y estamos tratando de hacer las cosas correctas por razones correctas. We're congregating more, Nos estamos reuniendo más a menudo, praying more, estamos orando más, we're reading more, estamos leyendo más we're finding more excuses to be together. y estamos buscando más excusas para estar juntos. This is when Hasatan is going to come and do his work. Pero es ahora cuando Hasatán va a venir y tratar de hacer la obra en ti. Why? ¿Por qué? Oh, okay. You finally got a couple good breaks. Porque ahora por fin ya tienes un par de descansos. Just like he told Yahuwah in the account of Job. Así como le dijo a Yahuwah en el recuento de Job o de Job. Yeah, he's good Sí, él está bien, because of all these good things. porque tú le has dado todo. Yeah, these guys keep Torah Sí, estos muchachos guardan Torah así. because they got a couple good breaks. Sí, porque han tenido buena suerte, han tenido buenos breaks. Let me put some, bad juju on them. Déjame yo jugar con ellos un poco Let's see how quick they keep your Torah or rebuke you. para ver qué tan rápido ellos dejan tu Torah o te reprenden a ti. Don't believe me? ¿No me lo crees? We had just this week Esta misma semana code compliance on my parents. tuvimos quejas. We've been doing Hava and Torah here 4 years almost. 2019. 2020, 3 years, July. And- Tenemos 3 años aquí. And now all of a sudden, Y ahora de repente people are complaining that, we have a church in the alguien se community. quejó que estamos corriendo una iglesia de cielo. Is that a coincidence? ¿Acaso es una coincidencia? No. No, no lo es. We could have been reported any time before. Pudimos haber sido reportados cualquier tiempo. And when we had more members that are actively coming. Y cuando teníamos muchos más miembros que estaban aquí. We had, at most times, we had people all the way in the back. Teníamos gente que se llenaba la sala hasta atrás y la otra sala. So why now? ¿Y por qué ahora? Porque ahora estamos haciendo lo correcto. Things are being done correct. So now that things are being done correct, Y ahora que estamos tratando de hacer todo lo correcto, now we can obviously mess with how things are going. ahora quiere venir a Satán a tratar con lo que estamos haciendo. So rejoice. Así que regocíjese, You're doing the right thing. porque tú estás haciendo lo correcto. All glory and esteem to you. Y toda la gloria y la estima son para Yahuwah. So keep faith. Así que mantenga su fe, Do good for good's sake.
y haga lo bueno porque debe de hacer lo bueno. Husbands, love on your wives. Esposos, amen a sus esposas. Wives, love on your husbands. Y esposas, amen y respeten a sus esposos. Pray together. Oren juntos. Support one another. Y apóyense y soportense el uno al otro. Families, Familias, stick together. manténganse unidas. Don't destroy the unit. No destruyan la unidad. You don't remember pettiness at the end. Porque al final del día usted no se recordará de las cosas pequeñitas. And brothers and sisters in the faith, Y nuestros hermanos y hermanas en la fe, help each other bear each other's burdens ayúdense el uno al otro a aguantarse el uno al otro. so that we can resist evil and provide shalom in that day. Para que podamos resistir lo malo y proveer shalom en ese día. Going back to the example I gave of the president on the $50 bill. El mismo ejemplo que di con el presidente en el billete de $50. Ulysses S. Grant Ulysses Grant, is not remembered as a drunkard and an angry womanizer. él no es recordado como un borracho ni un hombre que era malo con las mujeres, Though that's what he did. pero era lo que hacía. He is remembered as a war hero, Pero es recordado como un guerrero, a liberator of slaves, un libertador de esclavos and a president that saved the nation. Or y un one of the presidente que ayudó a salvar la nación. What will be your legacy? ¿Cuál será tu legado? Not what you did. No es lo que tú hiciste, What is the report? pero ¿cuál es tu reporte ahora? I hope that is as great, if not greater, than those we've read in the books. Espero que sea no tan grande, pero más grande de aquello que leímos en la Torah. That's all I got. Es todo lo que tengo. You? You? ¿Alguien quiere agregar algo? Questions, comments, concerns, feedback? ¿Ya? Okay. Then with that, Entonces con esto culminamos we complete today's service. el servicio litúrgico del día. Before we go, Antes de irnos, for those who are in the chat, para aquellos que se encuentran en nuestro chat, the sisters have been reading a book about praying. las hermanas comenzaron a leer un libro de oración. They started before us. Lo comenzaron primero que nosotros los hombres. There is an adjacent copy for men. También hay For una husbands, copia excuse para me. los esposos. For the men, I encourage you to read. Les animo que lo lean. The copy is in the main chat. La copia se encuentra en el chat principal. If you don't have it, I can send it to you. Si no lo tiene y lo desea, déjenlo saber. Or Matthew, the Kohen PDF. O a Matia, que siempre nos ayuda con todos los PDFs. We want to encourage people that are together Queremos animar a aquellos que están juntos to be better for each other. para que sean mejores el uno para el otro. And one way of doing that Y una manera de hacer eso is establishing a prayer life. es poder aprender a establecer una vida de oración. In conjunction with that, Y en conjunción a esto, applying the tools needed to better understand each other. aplicar los utensilios necesarios para poder aplicar esto. So with that being said, Con esto dicho, I encourage you, les animo, I'm not going to command you, but I encourage you no le voy a mandar, pero les animo to do that que hagan eso, because it'll only benefit you. porque solo te va a hacer de beneficio a ti. Again, I'm not married to your wife. Yo no estoy casado con tu esposa, I only want you to be happy, solo quiero que tú estés feliz, prosperous, que prosperes, with many babies and much land. que tenga muchos bebés y mucha tierra. With that, we love you. Les amamos. Read your Bibles Lean su and Biblias Shabbat Shalom. y Shabbat Shalom. Shalom, Shabbat.